Hoy en nuestro último programa de la serie La responsabilidad de leer la Biblia, vamos a estar hablando acerca de por qué leer la Biblia, cómo leo la Biblia, qué prácticas debo de establecer a causa de leer la Biblia. ¿Será que puedo leer la Biblia? ¿Cómo hago para leer la Biblia? De esto y más estaremos hablando hoy aquí en Plena y Bendecida. Hoy tenemos a una súper invitada, por cierto, bastante jovencita. Me gustan las invitadas muy jóvenes porque sabemos que nos van a dar mucha información acerca de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y en esta ocasión yo quiero presentarles y darle la bienvenida a Gina Sanchin. ¿Cómo estás, Gina? ¿Cómo te va? Bien, gracias, Ligia. Honrada de estar aquí contigo hoy. Qué Gracias. lindo. Toma tu lugar. Y estamos terminando serie de la responsabilidad de leer la Biblia. Y a propósito, estamos en el inicio del mes de agosto, que es el mes de la Biblia. Y precisamente por esa razón decidimos que hubiese este tiempo, ¿verdad? Y yo estoy hoy muy privilegiada porque tengo a una súper jovencita. Ahí hablábamos fuera de cámaras. Cómo el Señor te ha ido preparando para hacer grandes cosas, Gina. Gina, ¿por qué tenemos que leer la Biblia? Bueno, la verdad es que es una pregunta tan importante para todos los cristianos, ¿verdad? Tan importante el por qué tengo que leer la Biblia. Y yo creo que todos tenemos que hacernos esa pregunta, ¿verdad? A veces crecemos sabiendo que la tenemos que leer, sin importar a qué edad nos hacemos cristianos, sabemos, ¿verdad? Sabemos que en el paquete de ser cristianos viene la lectura de la Biblia, a veces nos cuesta un poco más, pero el saber el por qué es lo que nos va a llevar a hacerlo bien y hacerlo con amor, ¿verdad? Entonces, en resumido, ¿por qué? Porque es palabra de Dios. Yo le digo, tengo el honor de liderar un grupo de chicas, de mujeres jóvenes, y yo les digo, no se les olvide que no son solo palabras, sino que es palabra de Dios. O sea, esta es la voz de Dios. Y si tú quieres conocer a Dios, que todos decimos eso, ¿verdad? Especialmente a inicio de año, siempre en metas, este año quiero conocer más a Dios, tienes que conocer más su voz, tienes que saber qué está diciendo Él en su palabra. Y cuando entendemos que su palabra es su revelación, la forma en la que Él ha decidido revelarse a nosotros principalmente. Justo estaba pensando hace unos días que creo que nos encantaría y a veces quisiéramos que Dios se revelara de otras formas. Quisiéramos, Dios, ¿verdad? A veces decimos, ¿por qué no me mandas a alguien que me toque la puerta y me diga qué hacer, ¿verdad? ¿Por qué no mandas a alguien? ¿Por qué no me hablas más en sueños? ¿Por qué no? Y simplemente Él, de forma perfecta, Él decidió y estableció que su revelación iba a ser la palabra, ¿verdad? Y nos la dejó. Y yo digo tan lindo porque si fuera que alguien nos tuviera que buscar, estaríamos todo el tiempo pendientes, ¿verdad? ¿Y quién va a venir a hablarme? Pero con la Biblia la tenemos siempre con nosotros, siempre accesible, solo tenemos que abrirla, es lo único que necesitamos para conocer qué ha decidido Él revelarnos. Hablábamos también que tu inquietud por leer la Biblia fue muy chiquita. Quiero contarles, mis queridos amigas y amigos, que Gina tiene solamente 26 años. Y es una mujer, porque yo la sigo en las redes. Usted la puede seguir, Gina Sanchin, ¿verdad? Realmente esto empezó a nacer en ti muy niña. Cuéntanos un poquito de la historia. Sí. Yo comencé a leer la Biblia así, a tomármelo en serio a los 12 años. Y siempre me preguntan, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Por qué? Y yo tengo dos respuestas. Primero, por la gracia de Dios. Yo creo que Él fue, en su misericordia, Él
escribió así mi historia, ¿verdad? De que yo pudiera decir desde niña leo la Biblia, pero también el ejemplo, ¿verdad? Yo tuve el ejemplo muy cercano de mi mamá, muy metida en Biblia y en oración, y de mi abuelita. Entonces, también a todas las mamás que nos están viendo, animarlas, ¿verdad? Que el ejemplo cuenta, porque yo creo que mi mamá nunca me dijo tenés que leerla. Creo que lo hacíamos juntas, teníamos la Biblia para niñas, ¿verdad? Pero nunca fue una obligación, pero de tanto verla hacerlo, para mí era algo que había que hacer, algo natural. Y entonces a los 12 años le pedí a mi papá una Biblia rosada y la empecé a leer mal, no sabía cómo hacerlo, ¿verdad? Recuerdo, y todavía la tengo, yo guardo todas mis Biblias. Recuerdo que yo abría Génesis con un lapicero rosado, marcaba Jacob esperó 14 años a Raquel, ¿verdad? Yo, ay, qué lindo, y corazones. Y Dios todo lo hizo bueno, ay, qué lindo, y solo como lo que sonaba lindo, ¿verdad? Pero nunca dejé de hacerlo, ¿verdad? Aunque no supiera cómo. Sí. Seguí. Ahora entendemos, de acuerdo a lo que dice la palabra, que el Señor pone en nosotros el querer como el hacer. Sí. Pero adicionalmente debe haber una intencionalidad de parte nuestra para que eso sea una realidad. Sí. Segunda de Timoteo dice que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados y sabiendo manejar correctamente la verdad, la palabra de verdad. Y usa esa palabra diligencia, que nos llama, ¿verdad? A veces somos diligentes en tantas cosas y quisiéramos que la Biblia la entendiéramos solo así, ¿verdad? Solo quiero abrirla y entenderla toda. Lleva diligencia, lleva tiempo, lleva estudio, lleva investigar cómo se hace. Nadie nace sabiendo cómo se lee, todos aprendemos. Una de las cosas que las personas decimos, porque yo me incluyo en la situación, decimos, es que qué difícil, qué complicado, a veces uno no entiende qué es eso. En este proceso de 14 años, porque ahí se la cuenta, de estar leyendo la Biblia, ¿qué has descubierto acerca de la Biblia? Uy, he descubierto que es un tesoro, que es como que uno excavara y nunca llega al fondo. Siempre tiene algo nuevo para tu vida. He descubierto que la necesito. Yo siempre le digo a Dios, ay Dios, yo puedo ver tan claro cuando yo he pasado tiempo contigo intencionalmente, me gusta mucho usar esa palabra, porque lo veo en mis emociones, en lo que estoy enfocada, en cómo estoy viviendo mi vida, pero con lo que hablabas de que a veces decimos me cuesta, he descubierto que no tengo que esperar a sentirlo fácil para hacerlo. Tengo que leerla, tengo que perseverar, aunque me cueste, aunque no entienda. Y algo que yo he aprendido es a pensar, Dios es bueno y Dios es perfecto. Entonces, si hay algo en la palabra que no entiendo, soy yo la del problema, no Él. Claro. Porque a veces lo que hacemos es decir, pero Dios, ¿por qué? ¿Verdad? Y tal vez hasta nos enoja lo que leemos y tenemos que tomar una pausa y decir, alguien más ya se hizo esta pregunta antes. Claro. Alguien ya la respondió. Puedo aprender cómo interpretar este texto, puedo aprender qué significa esto. Entonces, eso ha sido muy liberador para mí, pedir ayuda, ¿verdad? Saber que no estoy sola y saber que lo necesito. Sí, y una de las cosas que yo he empezado a comprender, porque nos cuesta, también hablábamos fuera de cámaras, que muchas cosas que hemos aprendido en el mundo evangélico, lo hemos aprendido mal, porque como no leemos, permitimos que lo que las demás personas nos digan, nosotros decimos, si ella lo dice, de plano así tiene que ser, pero realmente no es así. Hay algo extraordinario, excepcional dentro de la palabra, y una de las cosas que yo he descubierto es que la palabra no se trata de nosotros, se trata de Él. Hablemos un poco de eso, Gina. Sí, totalmente. La palabra se trata de Jesús, se trata de la historia de redención. Cuando nosotros vemos la historia de fuimos creados, pero llegamos a Génesis 3 y encontramos la caída, la gran tragedia, donde aparece el Satanás, ¿verdad? A tentarnos, caemos en pecado, nos rebelamos en contra de Dios. Vemos cómo Dios inmediatamente empieza a rescatarnos, ¿verdad? No se aleja y no nos deja y nos dice, ahora ven qué hacen, sino que empieza su plan de redención.
Y esa es la historia de la Biblia. Solo tenemos 3 capítulos antes de eso, en donde también vemos toda su historia y su perfección, pero toda la Biblia se trata de Cristo, se trata de nuestra necesidad de Cristo, de cuánto Él venía a perdonar en nosotros, de qué nos venía a rescatar. Todo se trata de Él. Y algo interesantísimo en esto, Él es inmutable. O sea, cuando Él es inmutable, puede pasar lo que sea, lo que sea, desobediencia, errores y todo, pero si Él dijo, Él va a hacer. Y eso a mí me impresiona. Y esa es una de las características, valga la redundancia, de su carácter. Él es Dios, Él es soberano. Y no se trata de todas las bendiciones que vienen a mi vida. Se trata de que Él es Dios y el único anhelo profundo de su corazón es nuestra justificación, nuestra redención. Nos ama, Sí. ¿verdad? Nos ama y quiere que lo conozcamos. Sí, Quiere que conozcamos su corazón. Todo esto que tú decías ahorita, Él es. Nosotros podemos decir, Dios es, estando totalmente seguras cuando conocemos su palabra. Amén. Hemos hablado por qué, ¿verdad? Ahora, muchas personas nos preguntamos, Gina, bueno, si ella, que tiene 26 años, lo ha logrado y ha escudriñado y ha entendido, yo también quiero, porque definitivamente todas queremos conocer más a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo, Gina? Para que las mujeres que nos están viendo digan, sí, ahorita en agosto voy a iniciar. Amén. Y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Cuéntanos un poquito. Sí, yo creo que ese cómo estamos nosotras en un tiempo privilegiado, Ligia, porque el cómo ahora tenemos un montón de recursos. Y eso para mí es una bendición, un montón de recursos gratis. Yo recomiendo a las personas siempre tomar en cuenta que la Biblia se lee de tapa a tapa. Eso es algo que a mí me gusta mucho animar a las personas. Tenemos que leer, no siempre. Hay veces en las que leemos solo un libro del Nuevo Testamento, otro del Antiguo Testamento, estudiamos más a profundidad, pero tenemos que al menos una vez en nuestra vida leer la historia completa, como estamos diciendo que es una historia, un hilo conductor, toda la historia. No podemos llegar a la mitad y querer entenderla toda. Entonces, si se puede empezar con el plan de leer de Génesis a Apocalipsis. Ahora, no te tenés que sentir así como, no, eso es un montón. A tu ritmo, sí, ¿verdad? A tu ritmo, leer un poco de Génesis, después seguir, ver estos recursos tan lindos que hay en YouTube, que hay en Internet, de cómo leer la Biblia. A mí algo que me gusta siempre recordarle a las personas es, solo necesitas tu Biblia. No te compares con lo que ves en redes sociales. A veces nos comparamos con ver esta persona lee enfrente de un paisaje, lee en su ventana y tal vez yo solo tengo un escritorio chiquito en una esquina. Ahí puedes leer. Solo necesitas tu Biblia y el Espíritu Santo que te va a ir guiando y te va enseñando toda verdad. Así que, pues, si no quieres hacer ese reto de leer la Biblia entera, escoge un evangelio. Un evangelio que tú digas, voy a pasar tiempo en este evangelio, y comienzas a ver cuál es el contexto, quién lo escribió, cómo fue escrito, cuál es el propósito de este evangelio, porque aunque todos cuentan la historia de Jesús, tienen un propósito, tienen una forma de por qué se escribieron así. Comienza haciéndote preguntas. Yo así digo siempre, hazte preguntas. ¿Por qué? O sea, así de curiosidad nivel 1000. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Por qué uso esta palabra? Y luego puedes seguir viendo cómo se interpreta, qué significaba esto para las personas en ese tiempo, porque estamos muchos años después, ¿verdad? De lo que vamos a leer. Entonces, para esas personas, ¿qué significaba? Y después, ¿qué significa para mí? Después de que dices eso, ¿cómo esto me cambia a mí? ¿Qué me dice de Dios? Porque como dijimos, nuestra meta es conocerlo y amarlo más a Él. Entonces, ¿qué me dice de Dios esto? Tal vez algo que no entiendo y digo, wow, ¿por qué Dios me pide tantas cosas? ¿Entiendes entonces que Dios es santo? ¿Entiendes que Él es soberano? Y que a veces nuestra mente no va a hacer clic con la de Él en decir, ¿por qué hiciste eso así? Porque Él es soberano, ¿verdad? Es santo. Entonces ahí es como Él se va revelando a nosotros. Sí, fíjate que con respecto a leer toda la Biblia, me voy a jactar un poquito. Yo, gracias a Dios, este es mi 4º año de leerla completa. Wow. Pero hoy este año me atreví a leerla de forma cronológica. ¡Qué cosa más impresionante!
cómo se alinea Crónicas, Reyes, Salmos. Es una cosa impresionante cómo a veces uno dice, es que son tantas historias que me pierdo. Realmente no, y tú lo decías en el segmento anterior. Todo esto, toda la idea de la Biblia es darnos redención, salvación, misericordia a nosotros, los pecadores, los que no merecíamos absolutamente nada, y a causa de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros podemos optar a todo esto. Y creo que no nos tenemos que agobiar en pensar, eso no lo entendí. No, el Espíritu Santo nos va a como ir revelando algunas cositas ahí, porque yo creo que todo es procesos. No sé cómo tú lo miras, Gina, pero no es lo mismo estar en primer grado que estar en sexto grado, y cómo vamos avanzando. Sí, totalmente. Y yo creo que esa confianza que tú dices, el Espíritu está contigo. Cuando lees la Biblia, no estás sola. No estás sola, como dice esa frase, ¿verdad? Y es el único libro que lees con el autor contigo, ¿verdad? La par. Es cierto, y es para que tengamos paz de saber, cuando vayas a leer, ora. Pídele, Señor, ayúdame a entender porque no entiendo todo. Ayúdame a saber cómo esto transforma mi corazón. Háblame. La Biblia dice que toda la palabra es útil para instruir, para enseñar, para confrontarnos y santificarnos. Pero le podemos pedir ayuda a Él. Eso es lo lindo. Podemos orar y decirle a Dios, ayúdame, porque por medio de tu Espíritu Santo es que yo soy transformada. Claro, entonces, de acuerdo a lo que estamos platicando, cómo leer la Biblia puede ser en el año completo leer la palabra o tomar un evangelio. ¿Qué evangelio tú le recomendarías a una persona que está reciente? Yo sé que muchas mujeres en este momento van a decir, no, yo sí quiero, yo estoy segura que esto lo voy a poder lograr. ¿Cuál de los evangelios tú recomendarías y qué tan importante es leer Salmos y Proverbios? Porque esa es otra de las preguntas que muchas veces vienen a nuestra vida. Sí, yo recomiendo, Juan es uno de los más recomendados, el Evangelio de Juan, que presenta a Jesús como Dios, que es muy importante saber eso, que Jesús era Dios en la tierra, que es Dios. Juan es un evangelio muy lindo. A mí también me gusta mucho el Evangelio de Marcos, porque cuenta la historia de una forma también con muchos detalles que me gusta mucho, con mucha claridad. Entonces es otro evangelio que yo recomiendo. La verdad, yo siempre digo cualquiera, con que leas, lee uno. Van a tener sus diferencias y todos se van a enriquecer unos a otros, pero si quieres empezar por uno y que yo te diga, yo te diría Juan, empieza a leer Juan. Salmos y Proverbios son dos libros hermosos, dos libros que nos dan, son libros de sabiduría, que nos guían, que nos ayudan. Salmos es un libro que nos enseña que todas las emociones fueron creadas por Dios y que por medio de ellas podemos glorificar a Dios. Proverbios también sabiduría para el día a día. Pero lo importante con estos libros es saber que también son parte de la historia, ¿verdad? A veces solo leemos estos dos libros que son bastante fáciles de leer, aunque se pueden estudiar y escudriñar muchísimo. Pero si tú no estás leyendo la historia completa, otra vez te estás quedando con una nada que no va a tener mucho, no vas a llegar a la profundidad que realmente tienen. Claro. Sí. Entonces sí, son importantes, pero en un todo. Sí, definitivamente creo que si hablásemos entonces de qué es lo más conveniente en este preciso momento, yo también me inclinaría por Juan, porque sé que para empezar, era el discípulo amado, ¿verdad? Sí. Es el último sobreviviente, ¿verdad? Y que el Señor le revela Apocalipsis. Es bello. Y realmente yo me puedo imaginar a Juan. Yo me lo puedo imaginar. Sí. Él realmente amaba, respetaba, anhelaba la presencia del Señor a través de la vida de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, les vamos a recomendar definitivamente que el evangelio que pudiesen leer en este preciso momento, que termine este programa y usted lo va a hacer, es el Evangelio de Juan. Gracias, Gina, ya estamos terminando, es el último segmento, cómo se pasa de rápido el tiempo, pero quisiera que hablásemos un poco acerca del impacto que debe de generar
la Biblia en nuestras vidas, porque no solo se trata de leer, no solo se trata de ser el mejor teólogo, porque nos hemos percatado que hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero que no la practican. Sí, no, definitivamente leemos para ser transformados. No leemos para tener solo el conocimiento, ¿verdad? Que es una bendición el poder conocer a Dios. Es algo que tenemos que querer, ¿verdad? El poder conocerte. Pero si eso que conocemos de Dios no está transformando nuestra vida, entonces lo estamos haciendo mal. Y cuando digo transformar nuestra vida, me refiero a todo. Transforma lo que sueñas, lo que planeas, tus metas, cómo hablas, cómo piensas. Incluso hoy estaba pensando en esta parte de Colosenses que dice, ya sea que coman o beban, hagan todo para la gloria de Dios. Pensar que hasta la comida, o sea, realmente es una transformación completa que hace el Espíritu en nosotros por medio de su palabra. Y a propósito de eso, ¿verdad? A veces uno dice, ay, yo tengo mi vida y yo voy a hacer como yo quiera, pero realmente cuando la palabra dice que todo lo hagamos para la gloria de Dios, hasta tenemos que cuidar el testimonio, sí, porque hay más débiles de repente viéndonos y eso puede afectar a esas personas para su crecimiento. Sí, y justo con esa frase yo siempre le digo, especialmente a las chicas de mi grupo, ¿verdad? Ser cristiana o cristiano te quita la excusa de decir, es que así soy yo. Porque Gálatas 2:20 dice que ya no sos tú, sino que es Cristo el que vive en ti. Entonces ya no es cómo sos tú y tu personalidad y tu naturaleza pecaminosa, es Cristo. Es cómo vas a exaltar a Cristo, porque ya no sos tú, es Él en ti, ¿verdad? Y estamos llamados a buena obra, estamos llamados a honrarlo, por supuesto, luchando con el pecado, ¿verdad? Aquí nadie es perfecto y de la perfección estamos lejos, pero estamos en un proceso. Cuando nosotros reconocemos que Cristo es nuestro Salvador y Él comienza el milagro de hacernos nacer de nuevo y darnos una nueva naturaleza, ¿verdad? Él nos lleva en un proceso, el proceso de la santificación, ¿verdad? Que es lo que hablamos, que no pasa inmediatamente, claro. Va a llevar un proceso, Dios va a ir cambiando tu forma de pensar, tu forma de hablar, tus deseos. Va a ser un proceso de toda la vida, hasta que estemos en gloria con Él. Y eso me hace pensar un poco, Gina, bueno, tú no has tenido la experiencia aún, pero cuando uno tiene su pareja, yo este año cumplo 34 años de casada con mi esposo. Felicidades. Y entonces, gracias, empezás como que a tener muchas cosas parecidas a tu pareja, solo uno se voltea a ver y se hace unos ojitos y ya la otra persona ya sabe lo que está pasando. De la misma manera, al leer la Biblia, a través de ella conocer a Jesús, su carácter, todo lo que Él implica, entonces uno empieza a comportarse como Él se comporta. Sí, que es la meta. La meta de todos nosotros es ser conformados a la imagen del Hijo, de Cristo, que todos nos parezcamos a Él. Y eso es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros por medio de diferentes formas, sea por medio del sufrimiento, por medio de las pruebas que nos permite vivir. El testimonio de cada uno es para eso, es poder decir, ok, pero soy más como Cristo. Y entonces vale la pena, soy más como Cristo. Y cuando uno habla que es ser más como Cristo, tú lo dijiste muy claro hace un momento, pero hay que enfatizarlo, no es que seamos perfectos, porque hay una naturaleza pecaminosa que está presente en nuestras vidas, pero que al estar más cercano a Él, eso provoca en nosotros un cambio, cosas diferentes. Sí, como dice Juan 15, ¿verdad? Permanecer en mí y así vamos a dar mucho fruto cuando permanecemos en Él. Aparte, es bueno recordar, ¿verdad? Permanecer en Él, depender de Él, hace que demos fruto, no nuestras propias fuerzas. Es que si tratamos de ser buenas personas y obedientes, sin decirle a Él, te necesito para ser obediente, entonces nos vamos a cansar, porque Él es quien produce eso en nosotros. De Él dependemos en este proceso de santificación. Sí, y tú decías algo muy lindo, no se trata qué tan buenas seamos y qué tantas cosas maravillosas que hagamos en el día, es reflejarlo a Él por amor a Él, no por lo que nos pueda dar. Sí, que Él brille, totalmente, que Él brille en todo lo que hagamos, así dice la palabra, ¿verdad? Las personas
escuchaban un testimonio y daban gloria a Dios. Dice que la gente puede ver tus buenas obras para dar gloria a Dios, ¿verdad? Entonces es quitarnos del centro, porque la verdad es que ¿para qué queremos estar en el centro? Si el único que es bueno, perfecto y soberano es Él. Entonces pongámoslo a Él al centro. Y la línea es súper delgada, porque uno dice, me porté bien, pero realmente no se trata de eso, se trata de que a Él sea toda la gloria. Y una de las cosas que me llama mucho la atención y que quiero que quede en esta entrevista es, nosotros impactamos de diferentes maneras y el Señor ha puesto en tu corazón un ministerio. Háblanos súper rápido de eso para que las personas que nos están viendo en este momento de repente digan, yo la quiero escuchar a ella más. Sí, gracias, Ligia. Tengo un podcast llamado Primero lo Primero, que había estado en mi corazón por muchos años, desde los 19 años. Y ahí fue donde compré hace un montón de tiempo. Y ahí fue donde tuve el micrófono y todo el equipo que necesitaba. Creo que Dios fue muy bueno que me hiciera esperar para tenerlo, ¿verdad? Claro. Por la sabiduría que uno tiene con los años, pero gracias a Dios ya lo tengo. Entonces se llama Primero lo Primero, es un podcast en donde espero poder motivar a las personas a poner el reino de Dios primero, como dice Mateo 6:33, que es algo que yo he aprendido en mi vida, de verdad, a morir a mí misma y a buscar primero su gloria y su reino y su justicia. Y confiar que todo lo demás que Él me quiera dar va a venir por añadidura. Sí, y tomar la cruz y seguirlo, porque es que eso es lo que no nos gusta, ¿verdad, Gina? O sea, queremos muchas cosas y principalmente tú que eres tan jovencita, que me impresiona realmente cómo has guardado tu corazón, cómo te has guardado para esa persona que Dios definitivamente ya lo tiene por ahí, saber dónde está, pero lo tiene, pero te has guardado, te has equipado, te has preparado y creo que esto va a ser de mucho impacto realmente, ¿verdad? Entonces, quisiera que les compartieras a las mamás, porque aquí mayormente son mamás las que miran el programa, algunas jovencitas, pero algunas palabras que tú quisieras decirles a las mamás para que estas hijas que de repente no quieren nada con el Señor sean atraídas por algo que las mamás pueden hacer a través de tu consejo. Wow, yo les diría, primero oren. No dejen de orar por sus hijas, porque pues no soy mamá, pero yo sé que los hijos son primero de Dios. Y entonces, si tú amas a tu hija y tú quieres que ella esté en los caminos de Dios, Dios lo quiere aún más. Entonces, no dejes de orar por tu hija, no dejes de darle un buen ejemplo a tu hija, que tu vida sea una bendición, sea un ejemplo para ellas. Y yo creo que también es importante poder tener conversaciones. Muchas veces yo creo que los papás solo asumen que uno va a aprender o uno va a saber yo creo que es bien importante el decir el por qué o qué pensás de esto, contarle tu testimonio, ¿verdad? A veces estamos acostumbradas a contarle el testimonio a otras personas y no a la familia. Que tus hijos sepan tu testimonio, cómo Dios cambió tu propia vida y confiando siempre en que el Señor va a hacer la obra. Sí, definitivamente. Yo estoy segura de eso y sé y no dudo que muchas señoritas, van a haber muchas mamás que van a decirle, mira el programa. Yo estoy muy agradecida y oro para que muchas más señoritas como tú y muchos más jóvenes de tu edad se levanten y que hablen la verdad. Y la verdad es lo que dice la palabra de Dios. Gina, un último consejo que pudieses decirles acerca de la palabra de Dios a las personas que nos están viendo. Algo que crees tú que es relevante hablarlo en este momento para que al terminar el programa ellas abran su Biblia y digan, yo decido aprender a conocer a Jesús. Sí, yo creo que dos cosas. Primero, la palabra diligencia es algo que requiere esfuerzo. A veces quisiéramos que fuera algo muy natural, va a requerir esfuerzo, va a requerir que tomes un tiempo en tu agenda, ya sea al almuerzo, al desayuno, en la cena, cuando sea, va a requerir que tomes el tiempo de abrir tu Biblia y enfocarte solamente en Él. Tienes que ser diligente, así como lo somos con el trabajo, la casa, la familia. Entonces, diligencia es una, y segundo, recordarles, es lo que tu alma más necesita.
Es lo que tu corazón está buscando. Si tú te sientes agobiada, lo que necesitas es estar en la presencia de Dios, necesitas su paz, recordar su verdad. Cuando sentimos que la mente estamos cargadas, es porque no estamos enfocando nuestra mente en las cosas de arriba. Y eso va a pasar leyendo su palabra. Así que recuérdate que lo necesitas y va a ser de bien para ti. Uy, yo me atrevería a decir que la esencia de esta entrevista la acabas de decir. Necesitamos. Sí. Creemos que, va a ser de ayuda, va a llenar un espacio, pero es verdad, necesitamos Sí. que la presencia de Dios, el conocimiento de su ser esté en nuestras vidas para que nada nos tambalee. La semana pasada, bueno, no me recuerdo si la semana pasada, no me recuerdo cuándo, pero alguien que entrevisté decía, les quiero recordar algo. Él, Jesús, es suficiente. Amén. Suficiente Sí. para llenar cualquier espacio. Y con esto te voy a invitar que te pongas sobre tus pies, Gina. Vamos a tener un tiempo de oración y te voy a dar el honor y el privilegio de verdad de orar, porque necesitan escuchar a una persona fresca que no está dudando ni un segundo de quién es el Señor. Y te dejo la cámara. Sí, gracias, Ligia. Bueno, si me permites, oremos entonces en casa, si pueden cerrar los ojos conmigo. Padre, te damos gracias por este día, Señor, y te damos hoy gracias por tu palabra, gracias porque has decidido revelarte a nosotros y dejarnos una forma tan fácil de conocerte. Hoy te pedimos, Padre, que nos des un deseo de conocer la verdad, de conocer a Cristo y de exaltarlo a Él por encima de todas las cosas. Ayúdanos a perseverar y a que todo lo que aprendamos, Señor, podamos compartirlo con los demás para ir y hacer discípulos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y algo muy importante. Yo creo que hay muchas personas que probablemente van a ver este programa por primera vez y están pensando, ¿de qué están hablando? Y esa revelación que viene de quién es Él y el anhelo que tengo de conocerlo, solo viene cuando yo decido entregarle mi vida, mi voluntad y todo lo que soy a Jesús. Así que yo le voy a invitar en este momento que ahí donde usted está, si usted no conoce a Jesús, usted lo necesita, porque Él es suficiente. Y vamos a orar. Padre, oramos. Y yo quiero que usted repita conmigo. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón porque he estado alejada o alejado de ti, Señor. Señor, en esta mañana preciosa, yo decido entregarte mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados y te acepto y te reconozco como el Señor, como el Salvador de mi vida. No solamente te entrego mi corazón, sino mi mente y mi voluntad. Y a partir de hoy, dice tu palabra, que cuando yo te he reconocido como el Salvador de mi vida, mi nombre está escrito en el libro de la vida y yo soy ahora hija o hijo por adopción. Señor, que a través de esta confesión y de empezar a leer tu palabra, yo pueda conocer quién tú eres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, Gina. Gracias de verdad por este tiempo tan hermoso. Y a usted despedimos esta serie bendiciéndole e invitándole a que la próxima semana usted continúe en sintonía de nuestro programa Plena y Bendecida. Hasta pronto.